El padre de mi mujer le dijo: «Lárgate de esta casa». Y así empezó su cumpleaños número 50. Después de eso, llamé a la policía para que se llevaran a mi esposa y la dejé sola con su nuevo amante. Me llamo Alexander, tengo 45 años y quiero contarte esto como si estuviéramos sentados en una cocina antigua, con esa luz tenue que trae recuerdos duros. No es fácil, pero lo digo con calma, reflexionando sobre lo que pasó. Mi esposa Sofía, de 29 años, siempre me dijo que necesitaba un fin de semana, solo con sus amigas, en un resort costero apartado, para desconectar del estrés. Yo lo entendía, porque trabajaba mucho en sus proyectos, y yo quería que fuera feliz. Pero un día, revisando el correo electrónico compartido por error, vi la confirmación de la reserva. Una suite king para una mujer y un hombre, con cena romántica y champán de llegada para la pareja feliz. El nombre en la reserva no era de una amiga, sino algo que me sonó familiar, pero lo aparté de mi mente. Pensé, debe ser un error del hotel, ella no haría eso. Me convencí de que era solo un malentendido, porque nuestra vida parecía estable, con rutinas que nos mantenían unidos. Sofía volvía de esos viajes con una sonrisa fresca, contándome anécdotas de charlas con las chicas, y yo le creía, porque la amaba, y no quería ver problemas donde no los había. Pero esa confirmación seguía ahí, en mi cabeza, como una sombra que no se iba. Una tarde, mientras ella preparaba la maleta para otro viaje de chicas, noté que empacaba ropa que no usaba conmigo, y un perfume nuevo que olía a algo prohibido. Le pregunté casualmente sobre el resort, y ella respondió con naturalidad: «Es genial, relaja mucho». Su voz era la de siempre, pero algo en sus ojos me inquietó. Esa noche, no pude dormir, pensando en esa suite y en quién podría ser el hombre. Recordé a Víctor, mi socio de negocios de 51 años, con quien había construido empresas durante años. Él siempre estaba un paso adelante en los tratos, cerrando acuerdos que yo no lograba, y a veces bromeaba sobre su vida agitada. Pero lo descarté. Es mi socio de confianza. Hemos hecho fortunas juntos. No traicionaría así. Sin embargo, la duda creció poco a poco, como un peso en el pecho que no podía ignorar. Sofía y yo nos conocimos hace 10 años, cuando ella era joven y llena de energía, y yo ya tenía mi carrera estable. Al principio, todo era pasión y planes, pero con el tiempo, ella empezó a buscar más desafíos, y yo me quedé en lo seguro. Víctor entraba en escena en reuniones de trabajo, y notaba cómo ella lo mencionaba con admiración. Víctor es tan dinámico en los negocios. Yo sonreía, pero internamente sentía un pinchazo. Ahora, con esa reserva en mente, empecé a conectar puntos. Un día, vi un mensaje en su teléfono que borró rápido. Algo sobre el fin de semana perfecto. Lo justifiqué. Está planeando algo para nosotras las chicas. Pero el gravity de la situación me golpeaba, porque si era verdad, todo nuestro mundo se tambaleaba. Reflexionaba en silencio. He sido bueno con ella. ¿Por qué esto? La tristeza era suave, como un dolor que no grita, pero está ahí. Decidí no confrontarla aún, porque quería creer que era nada. Pero esa reserva me obligaba a pensar en lo que vendría después. Y entonces, algo más pasó que lo cambió todo. Los miércoles por la tarde, Sofía empezó a decir que iba a reuniones de un club de lectura en una librería del centro. Volvía tarde, con un libro en la mano, y me contaba que habían discutido sobre la trama, los personajes, lo profundo que era todo. Yo asentía, contento de que tuviera algo suyo, porque últimamente parecía necesitar espacio. Un día, dejó uno de esos libros en la mesa del salón, abierto por la mitad. Lo cogí para guardarlo, porque siempre ordenamos antes de dormir. Al hojearlo, vi pasajes subrayados con lápiz, frases sobre amores prohibidos, encuentros robados en la oscuridad, la emoción de esconderse de la pareja. Pensé que era parte del libro, que el grupo lo analizaba, pero entre las páginas cayó una flor seca, plana,
de esas que se prensan para guardar recuerdos. En el reverso de la flor había una nota escrita a mano, letra que no reconocía. Como el giro inesperado que vivimos anoche bajo las estrellas. Nos vemos en nuestro sitio el viernes. Trae el vino. La fecha coincidía con una noche en que me dijo que estaba muy cansada, que no cenaríamos juntos, que se acostaría temprano después de la reunión. Recordé que esa noche llegó más tarde de lo habitual, con el jersey oliendo a algo dulce, como jazmín mezclado con noche fresca. No dijo nada raro, solo me dio un beso rápido y se fue a la ducha. Yo me quedé mirando la puerta cerrada, con esa flor en la mano, y sentí que el suelo se movía un poco. Guardé la nota en mi bolsillo, sin saber qué hacer. Al día siguiente, revisé el libro otra vez. Había más subrayados, líneas sobre mentiras pequeñas que protegen algo grande, sobre cómo el corazón late más fuerte cuando hay riesgo. No eran reflexiones de lectura, parecían mensajes personales. La flor era de un tipo que no tenemos en casa ni en el jardín. Pensé en preguntarle directamente, pero algo me frenó. Quería estar seguro antes de romper la calma que aún quedaba. Esa semana, el viernes llegó. Me dijo que la reunión se alargaba porque querían terminar el libro. Salió con el mismo bolso de siempre, pero noté que llevaba una botella de vino tinto envuelta en papel. «Es para el grupo», explicó cuando vio mi mirada. Cerró la puerta y se fue. Yo me quedé solo en casa, con el silencio pesando. Caminé por el salón, miré el libro en la estantería y sentí una tristeza tranquila instalándose. No era rabia todavía, solo una pena honda, porque empezaba a entender que esas tardes no eran de libros, eran de otra cosa, de alguien. Recordé cómo Víctor, en una cena de empresa hace meses, había mencionado casualmente que le gustaba leer novelas en las noches libres, que le ayudaban a desconectar. Sofía había sonreído entonces, diciendo que a ella también le pasaba. Yo no le di importancia. Ahora todo encajaba de una forma que dolía. Me senté en el sofá, con la nota en la mano, y pensé, si voy a ese sitio que menciona, lo sabré todo. Pero no fui. Aún no. Quería darle una última oportunidad a la duda. Al día siguiente, ella volvió con el mismo libro, pero más arrugado, y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me abrazó fuerte, como si quisiera borrar algo. Yo la abracé también, pero por dentro ya no era el mismo. La confianza se había roto un poco más. Y entonces decidí que tenía que buscar la verdad de otra forma, porque seguir engañándome ya no era posible. La nota seguía en mi bolsillo, quemando. Sabía que pronto tendría que usarla. Mientras preparaba el viejo iPhone de Sofía para venderlo, porque ella había comprado uno nuevo y dijo que este ya no lo usaba, lo conecté al ordenador para sincronizar y borrar todo. Quería asegurarme de que estuviera limpio antes de entregarlo. Al recuperar los datos eliminados, porque el programa que usé mostró notas borradas, encontré una nota del 3 días antes. Él no sospecha nada. Mañana después de que se vaya al trabajo, nuestro hotel para 3 horas. Habitación 412, llave debajo de la alfombra. Al lado de esa nota, había un recibo de parking del mismo hotel, con hora 19:47, justo cuando me mandó un mensaje diciendo, «Estoy atascada en el tráfico. Llegaré tarde». Recuerdo ese día perfectamente. Llegué a casa antes que ella, preparé cena, y cuando entró dijo que el atasco había sido horrible, que apenas podía moverse. Se veía cansada, pero contenta. Me besó y fue a ducharse. Yo me quedé pensando en lo normal que parecía todo. Ahora, con esa nota y el recibo, todo cambiaba. El hotel estaba a 20 minutos de casa, en una zona tranquila que nunca visitábamos juntos. Guardé las capturas de pantalla en mi carpeta personal, sin decirle nada aún. Quería más pruebas, porque una nota podía explicarse de muchas formas, aunque doliera. Esa misma semana, revisé el historial de llamadas del teléfono viejo antes de resetearlo. Había números desconocidos, pero uno repetido.
el mismo prefijo que Víctor usaba para su línea personal. Llamadas cortas, de noche, cuando ella decía que estaba leyendo en la cama. No contestaba cuando yo entraba al dormitorio. Bajaba el volumen y decía, «Es una amiga». Pensé en llamarlo, pero me contuve. Víctor era mi socio. Habíamos firmado contratos grandes juntos. Él siempre el que cerraba los tratos difíciles. Recordé una reunión hace meses, donde Sofía vino a la oficina, y él la saludó con un abrazo más largo de lo normal. Ella rió, dijo, «Qué efusivo eres». Yo sonreí, porque confiaba. Ahora esa confianza se deshacía. Decidí seguir observando. Un día, fingí que tenía una cena de trabajo y salí temprano. En realidad, me quedé cerca de casa, en el coche, esperando. A las 7:30, Sofía salió vestida normal, pero con el bolso grande. Se subió al coche y se fue. La seguí a distancia, con el corazón latiendo fuerte. Llegó al hotel del Recibo. Aparcó, miró alrededor y entró. Esperé fuera, en la calle de enfrente. Media hora después, vi salir a Víctor del mismo hotel, ajustándose la corbata, mirando el móvil. Subió a su coche y se fue. Sofía salió 20 minutos más tarde, con el pelo un poco revuelto, y condujo a casa. Cuando llegó, me encontró ya en casa. Dije que la cena se canceló. Me abrazó fuerte. Dijo que había ido a ver a una amiga que estaba mal. Olía a su perfume habitual, pero mezclado con algo más. No dije nada. Solo asentí. Esa noche no dormí. Pensé en cómo habíamos llegado a esto, en los años juntos, en los planes que hicimos. En cómo Víctor, que era como un hermano en los negocios, había cruzado esa línea. La tristeza era profunda, pero empezaba a convertirse en algo más firme. Decidí que necesitaba confrontar, pero con todo en la mano, porque si iba a romperse algo, que fuera con la verdad completa. Al día siguiente, imprimí el recibo, copié la nota y guardé todo en una carpeta. Sabía que pronto tendría que usarlo, y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. La calma que mantenía por fuera empezaba a costarme más. Dentro, algo se endurecía. Pronto llegaría el momento de hablar con ella, de poner las cartas sobre la mesa. Y temía lo que vendría después, pero ya no podía seguir fingiendo. Fue en la cena de cumpleaños de mi suegro, su 50 aniversario. Toda la familia reunida en el restaurante que siempre elegimos para estas ocasiones. Padres, hermanos de Sofía, tíos, primos, una mesa larga con risas y copas alzadas. El ambiente era cálido, de esos que hacen que uno se sienta parte de algo sólido. Mi suegro, siempre serio pero afectuoso conmigo, pidió que Sofía diera un brindis por él. Ella se levantó, con esa sonrisa que antes me encantaba, y empezó a hablar con voz clara. «Papá, tú siempre me enseñaste que la honestidad y el amor son lo más importante en la vida». Justo en ese momento, el camarero se acercó con un ramo enorme de rosas rojas, lo dejó delante de ella y leyó en voz alta la tarjeta que venía atada, pensando que era de mí o de la familia. «De tu admirador secreto, esperando nuestra próxima noche, con amor». La voz del camarero se oyó perfecta en todo el salón. El silencio cayó como una losa. Mi suegro bajó despacio la copa que tenía en la mano. Su madre se llevó una mano a la boca y empezó a llorar sin hacer ruido. Los primos se miraron entre ellos, sin saber qué decir. Sofía se quedó de pie, con las manos temblando, el ramo aún en la mesa. Intentó hablar. «Es una broma de una amiga. No es nada». Pero su voz se quebró desde la primera palabra. Nadie le creyó. Su padre la miró fijo, con los ojos duros que ponía cuando algo le dolía de verdad, y dijo calmado: «Siéntate, y no te acerques más a mí». Sofía se dejó caer en la silla, pálida, mirando al suelo. Yo no dije nada en ese momento. Solo observé cómo el resto de la familia procesaba lo que acababa de pasar. Mi cuñada, la hermana menor de Sofía, se levantó y se fue al baño llorando. Un primo murmuró algo sobre «qué vergüenza». El camarero, incómodo, se retiró rápido. La cena siguió, pero ya no era cena, era un velatorio.
Nadie hablaba alto, solo frases cortas, forzadas. Mi suegra no paraba de secarse los ojos con la servilleta. Al final de la noche, cuando salimos, mi suegro me puso una mano en el hombro y me dijo bajito: «Lo siento, hijo. No sabía». Sofía intentó acercarse a mí en el parking, con los ojos rojos, murmurando: «Por favor, hablemos en casa». Yo solo negué con la cabeza y me subí al coche. Conduje en silencio hasta casa. Ella iba detrás en su coche, sola. Al llegar, entró detrás de mí y cerró la puerta. Se quedó en la entrada, sin quitarse el abrigo, y empezó a hablar rápido. «No es lo que parece, Alexander. Fue algo tonto, una equivocación». Yo la miré y le dije con voz tranquila: «La tarjeta se leyó delante de todos. Tu padre te ha dicho que no te acerques. Tu madre está destrozada. ¿Qué más necesitas que pase para admitir la verdad?». Ella se derrumbó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Lloraba fuerte, pero yo ya no sentía esa pena suave de antes. Algo dentro se había endurecido del todo. Esa noche no dormimos juntos. Yo me quedé en el salón, mirando la carpeta con las pruebas que había reunido. La nota de la flor, el recibo del hotel, la captura de la nota en el móvil viejo. Todo encajaba. Al día siguiente, la familia empezó a llamarme uno por uno. Mi suegra llorando al teléfono: «¿Cómo ha podido hacernos esto?». Su hermano me escribió: «Si necesitas algo, aquí estoy». Sofía se quedó en casa, pero apenas hablaba. Se movía como un fantasma, esperando que yo dijera algo. Yo no decía nada aún. Sabía que el momento de actuar había llegado, porque después de esa cena, ya no había forma de volver atrás. La familia la había visto tal como era, y yo también. Ahora tocaba decidir qué hacer con lo que quedaba de nuestra vida juntos. Y lo que iba a hacer no iba a ser fácil para nadie, pero era necesario. Los días después de esa cena fueron un torbellino que nadie esperaba. Al día siguiente por la mañana, el grupo de WhatsApp de la familia, ese que llevaba años con fotos de cumpleaños, planes de vacaciones y memes tontos, empezó a explotar. Primero fueron mensajes de mi suegra, enviados solo a mí: «Alexander, hijo, no sé qué decir. Estoy destrozada. ¿Cómo ha podido hacernos esto a todos?». Luego llegaron capturas de pantalla que alguien había hecho de la tarjeta del ramo, con la letra ampliada. Los primos empezaron a escribir: «Esto es increíble. Pobre Alexander. Sofía, explica algo, por favor». Ella no respondía. Bloqueó las notificaciones o simplemente dejó de mirar. Su hermano mayor creó un grupo aparte sin ella, y ahí empezaron a circular cosas que yo no sabía. Fotos antiguas de Sofía en reuniones familiares, pero ahora todos miraban con otros ojos. Mira cómo sonreía cuando Víctor venía a las barbacoas. Siempre se sentaba al lado de él. Yo leía en silencio, sin contestar mucho. No quería alimentar más el fuego, pero tampoco podía pararlo. Mi suegro, que nunca escribía largo, mandó un audio corto. «He hablado con ella. No quiere decir nada claro. Solo llora y dice que fue un error. Pero un error no llega así. Alexander, tú decides qué hacer. Nosotros estamos contigo». Sofía se quedó en casa esos días, como si esperara que el tiempo lo arreglara todo. Salía poco, hablaba poco. Cuando intentaba acercarse a mí, yo la escuchaba sin interrumpir, pero respondía con frases cortas: «Necesito tiempo. Ya veremos». Ella lloraba en la habitación. Yo la oía desde el salón. Una tarde, su hermana la llamó por teléfono. La conversación subió de tono rápido. La hermana le dijo: «¿Cómo has podido humillarnos así delante de papá? ¿Sabes lo que le ha costado a mamá dormir estas noches?». Sofía contestó entre sollozos: «No fue planeado. Fue algo que pasó». La hermana cortó: «No me vengas con eso. Papá no quiere verte. Mamá dice que no subas a casa mientras no hables claro. Y yo tampoco sé si quiero seguir hablando contigo». Colgó. Después de esa llamada, Sofía se sentó en el suelo del pasillo y se quedó allí un rato, mirando la pared. Yo pasé por delante y no dije nada.
Esa noche, más mensajes llegaron al grupo familiar. Un primo que trabaja en finanzas compartió extractos de movimientos de la tarjeta compartida. Cargos en hoteles, los fines de semana que ella decía estar con amigas, cenas caras en sitios que nunca mencionó. Mira las fechas, escribió. Coinciden con cuando Víctor cerraba tratos fuera de la ciudad. Nadie defendió a Sofía. Algunos primos empezaron a dejar el grupo principal uno por uno, o a silenciarlo. Su madre mandó un mensaje general. No sé qué más decir. Solo pido que todos tengamos paz. Pero esto duele demasiado. Al tercer día, mi suegro me llamó. Su voz era baja, cansada. He decidido no verla por ahora. Necesito distancia. Tú haz lo que tengas que hacer con tu matrimonio. Pero si decides separarte, cuenta con nosotros. Sofía oyó la conversación desde la puerta. Cuando colgué, se acercó y me dijo con voz temblorosa. Por favor, no dejes que me quiten a mi familia. Hablaré con ellos, les explicaré. Yo la miré fijo y respondí. Ya explicaste bastante en la cena. Ahora les toca a ellos decidir si te creen o no. Se derrumbó otra vez, pero esta vez no sentí el impulso de consolarla. La familia se había partido en dos. Unos pocos aún le mandaban mensajes privados preguntando si estaba bien, pero la mayoría ya no respondía. Bloqueos silenciosos, excusas para no quedar, invitaciones que ya no llegaban. El caos no era gritos constantes, era un silencio que crecía, como una grieta que se abre despacio en una pared. Yo veía cómo Sofía se iba quedando sola, poco a poco. Y aunque parte de mí sentía una pena lejana por ella, la otra parte, la que había reunido pruebas durante semanas, sabía que esto era consecuencia de sus decisiones. La familia que antes era un refugio para los dos, ahora era un espejo que le devolvía lo que había roto. Y yo, en medio de todo, empezaba a sentir una determinación fría. Porque si la familia se alejaba de ella, yo también tenía que decidir mi propio camino. Pronto llegaría el momento de cerrar este capítulo de una vez. No con más palabras, sino con hechos. Y cuando lo hiciera, no habría marcha atrás para ninguno de los dos. Hey, querido oyente, dale like si te está gustando. Así la historia llega a más gente. Y continuamos. Ya había tomado la decisión días antes de esa cena. Mientras la familia se alejaba de Sofía poco a poco, yo actué en silencio, paso a paso. Primero, consulté con un abogado amigo que conocía bien estos casos. Le conté todo: las pruebas, la nota, el hotel, el recibo, los mensajes que había recuperado. Me dijo que, con lo que tenía, la división de bienes podía ser favorable para mí si demostraba la infidelidad con claridad. Firmé los papeles de divorcio a mi favor. Solicitud de separación de bienes total, custodia compartida si había hijos, aunque no los teníamos. Pero sobre todo, la reclamación de lo que era mío por derecho y por esfuerzo. Transferí el dinero de las cuentas conjuntas a una nueva cuenta solo a mi nombre. Era legal, porque yo era el principal aportante en los últimos años. Cerré sus tarjetas de crédito asociadas a mi perfil. Bloqueé el acceso a las inversiones que habíamos hecho juntos en la empresa. El coche que ella usaba a diario, el que yo pagué casi entero, lo transferí a mi nombre en el registro. Cambié las cerraduras de casa una mañana mientras ella estaba fuera, supuestamente en una reunión de trabajo. Guardé sus cosas en cajas: ropa, libros, objetos personales. Todo lo dejé en el garaje, con llave para que no entrara sin permiso. Cuando llegó esa tarde, la puerta no abrió con su llave. Tocó el timbre varias veces. Yo salí al balcón del segundo piso, la miré desde arriba y le dije con voz calmada: ya no vives aquí. Tus cosas están en el garaje. El coche ya no está a tu nombre. El dinero, las cuentas, todo lo que construimos juntos, ahora es mío. Puedes irte con Víctor si él te quiere, pero sin un euro de lo nuestro. Ella se quedó parada en la entrada, con la bolsa del trabajo en la mano, mirando hacia arriba. Empezó a gritar: Alexander, abre. Tenemos que hablar. No puedes hacer esto.
Yo respondí sin alzar la voz. Ya hablamos bastante. Lo que hiciste lo sabes tú mejor que nadie. La familia lo vio. Yo lo vi. Ahora asumes las consecuencias. Empezó a golpear la puerta con las manos, llorando fuerte. Los vecinos de al lado salieron a mirar. Algunos sacaron el móvil. Yo no me moví del balcón. Llamé a la policía desde arriba. Les expliqué la situación. Mi esposa ya no vive aquí. Hemos iniciado separación. Hay orden de no acercamiento temporal por el procedimiento. Está causando disturbio en propiedad privada. Llegaron en 15 minutos. 2 agentes hablaron con ella en la calle. Le pidieron que se calmara, que recogiera lo que necesitaba del garaje y se fuera. Ella les suplicó: «Es mi casa, por favor». Uno de ellos le dijo que tenía que marcharse o la llevarían detenida por allanamiento. Al final, abrió el garaje con la llave que le di desde la ventana, solo para eso. Metió algunas cajas en un taxi que llamó llorando y se fue. La vi subir al coche, con la cara empapada, mirando hacia la casa una última vez. Cerré la ventana y bajé las persianas. Dentro, la casa estaba en silencio. Encendí las luces del salón. Me senté en el sofá donde tantas noches habíamos visto películas juntos y respiré hondo. Víctor se enteró pronto. Al día siguiente me llamó desde su móvil personal. Su voz ya no era la de siempre, esa seguridad que usaba en las reuniones. «Alexander, colega, ¿qué está pasando? Sofía me ha contado algo. No podemos tirar todo por la borda así. Hablemos, por favor. Los negocios, la sociedad». Yo le contesté tranquilo. La sociedad ya no existe como antes. He hablado con el abogado. Tus acciones en las empresas conjuntas, las estoy reclamando por daños y perjuicios. Lo que me debes por los tratos que cerraste a mis espaldas, también. Y lo de Sofía, eso ya no tiene vuelta atrás. Se quedó callado un segundo. Luego dijo: «No puedes hacerme esto. Somos amigos de años». Respondí: «Éramos, hasta que decidiste tomar lo que era mío». Colgué. En las semanas siguientes, todo se derrumbó para ellos. Víctor perdió clientes clave cuando se enteraron, porque en nuestro círculo los rumores corren rápido. Sus ahorros se fueron en abogados que no pudieron parar lo que venía. Sofía se quedó sin nada. Sin casa, sin coche, sin apoyo familiar. Vivió unos días en un hotel barato, luego con una amiga que aún le hablaba. Pero poco a poco, todos se alejaron. Víctor desapareció de la escena social. Dicen que volvió a su pueblo natal, intentando reconstruir algo. Ella me mandó mensajes al principio. «Por favor, dame otra oportunidad. Lo siento tanto». No contesté ninguno. Bloqueé su número. Ahora vivo solo en esta casa que antes era de los dos. Las noches son largas, pero tranquilas. A veces, en el silencio, pienso en lo que perdí. Los años, la ilusión, la confianza, y en lo que gané, el control de mi vida, la paz de no tener que fingir más. Desmantelé su mundo, el de ella y el de él. Lo hice con calma, sin gritos, sin violencia, solo con hechos. Y aunque salí adelante, en los momentos quietos me pregunto si esto cura del todo la herida que dejaron dentro. No lo sé, pero al menos ya no sangra. Ahora miro hacia adelante, con una serenidad que no tenía antes. Y eso, por ahora, me basta. Querido espectador, espero que te haya encantado esta historia. Dime en los comentarios, ¿crees que el papá de mi esposa hizo lo correcto? Me muero de ganas de leerte. Dale like, suscríbete al canal y muchas gracias a todos.